Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este viernes, que muestra cómo el dólar, después de caer casi 30 pesos el jueves, revirtió la tendencia y cayó más o menos 10, 15 pesos este viernes. Esa mejora del peso chileno frente al dólar refleja cómo los mercados y los índices, de forma casi general, tuvieron una recuperación al terminar esta semana. Los ojos del mundo están sobre Ucrania y Rusia. Los efectos por todos lados. En Chile, si el dólar escaló más de 20 pesos el jueves, siendo la alza más fuerte desde 2008, la divisa norteamericana revirtió la tendencia alcista este viernes. Sufrió una fuerte baja a 804 pesos. Esto lo hemos visto ya que el dólar index ha retrocedido un 0,40% una vez que se conocieron las sanciones a Rusia y que el mercado ha estado un poco más calmado luego de la jornada del día de ayer. Estos rebotes y estos retrocesos se han visto en distintos instrumentos. Sí, porque con el peso chileno hubo muchos repuntes este viernes. En Wall Street se extendieron las ganancias que partieron el jueves. El movimiento ayer fue muy extraño, fue bien volátil. ¿Qué es lo que pasó? Que después del comunicado alrededor de las 4 de la tarde de Biden, donde dijo que le habían impuesto a los rusos restricciones, sanciones, la bolsa recuperó, tomó mayor confianza, el mercado lo vio como un factor de calma. Y si vemos el mercado local, el IPSA también extendió su alza del jueves. Pese a que siguen las tensiones, el índice de la Bolsa de Santiago terminó subiendo 1,50% este viernes. ¿La razón? En el caso de Chile no nos afecta tanto a nuestra bolsa porque no dependemos del conflicto europeo nosotros. Nosotros dependemos mucho más de China. Pero, ¿qué pasó en Europa? Si el jueves fue de bruscas caídas, cuando el Eurostoxx registró pérdidas por 3,63% y el DAX alemán por 3,96%, el panorama de este viernes giró totalmente. El optimismo se instaló en los mercados del viejo continente, logrando cerrar con ganancias cercanas al 4%. La tensión existe todavía, pero hoy día incluso ya salieron los chinos a decir que había que tomar medidas diplomáticas para solucionar esto, lo cual da una calma al mercado. Si tú te fijas, ayer cuando atacan Ucrania tampoco fue tan violento como se esperaba. Yo creo que fue un poco para amedrentar, para poder sentarse a negociar, y eso puso un poco de calma en los mercados. Calma que fue en parte por las sanciones que anunció el jueves el presidente Biden. Una de ellas, la liberación de reservas americanas de petróleo para enfrentar las fuertes alzas que se registraron tras la invasión. El valor del barril llegó a superar los $100, cifras que no veíamos desde 2014. Pero este viernes, tras los anuncios del mandatario estadounidense, el petróleo bajó casi 2% promedio, dejando atrás los precios de 3 dígitos. Ante esta enorme volatilidad, por supuesto que nosotros en el programa queremos entregarles las mejores recomendaciones de inversión. Eso hicimos en la Agenda Económica AM de este viernes. Le mostramos un compacto con la conversación con un experto que respondió a las preguntas que ustedes hicieron. Y hace la pregunta, Ramiro, ¿por qué las bolsas están subiendo hoy y empezaron ya a dejar de caer al menos este jueves? ¿Qué pasó? Las caídas de los mercados vienen cuando se inicia el conflicto armado, que es lo que ocurrió el día de ayer con, por ejemplo, la bolsa de Moscú cayendo más de un 30%. Sin embargo, hoy día, la misma bolsa, por ejemplo, de Moscú, viene rentando aproximadamente un 18% hasta ahora en nuestras pantallas. ¿Qué es lo que eso significa? Básicamente, los mercados tienden a incorporar la información inmediatamente en los precios. En este caso, producto de lo que está ocurriendo con el tema armado, y inmediatamente empiezan ya a incorporar dentro de los precios la información de un posible, por ejemplo, salida a este conflicto armado en el corto plazo, y claramente las condiciones macroeconómicas en ese sentido debiesen ir mejorando, las empresas mejorando su retorno y con eso haciendo que el precio de sus acciones tiendan a subir en ese sentido. Jaime Zapata pregunta, o sea, dice, yo tengo casi 5 millones de pesos en una cuenta ahorro que tengo que girar en mayo, ¿ok? En 3 meses más o 2 meses. ¿Hay alguna alternativa para que rente más en este escenario difícil de predecir? En el corto plazo es imposible predecir cómo se van a comportar los mercados financieros, de manera que para inversiones de muy corto plazo, lo recomendable hoy día es, por ejemplo, un depósito a plazo, por supuesto, en cualquier banco regulado en ese sentido. Depósitos en UF, ¿buen refugio? Sí, es un buen refugio, pero dependiendo del plazo. Ahora, ojo con una cosa.
todo depende también del perfil de inversionista y del uso que ese capital vaya a tener más adelante. Si está dispuesto a afrontar un mayor riesgo, entonces tener algo de renta variable dentro de su portafolio es por supuesto una buena opción. Si no, un depósito de refugio en UF también una excelente opción, pero depende de cada uno de los casos. A. Barresueta pregunta, inversiones en mercados emergentes, en Estados Unidos, en Europa, en Latam, incluso quizás en China. De hecho, una persona también pregunta, ¿conviene invertir en acciones de China? Nuestra recomendación en Upside Capital es principalmente fondos mutuos que sobreponderen primero activos de mercados desarrollados y subponderen activos locales, por otras circunstancias que están ocurriendo hoy día en Chile. En ese sentido, la mejor forma de entrar a los mercados es siempre a través de instrumentos que sean diversificados y bien administrados. Por ejemplo, fondos mutuos de renta variable. En ese sentido, nosotros nos gusta más una posición en renta variable en países desarrollados que en países emergentes. Lo importante es mantener la calma, evaluar en todo caso también los fundamentos macroeconómicos de la economía donde uno está invirtiendo, es decir, si hay una economía sana, finalmente vamos a tener retorno o actividades de las empresas sanas y eso se va a traducir finalmente en el mayor valor de sus acciones. Luis Espinosa dice, ¿será necesario cambiar los fondos que tengo de las AFP, ya que estoy en los fondos más riesgosos A y B? Absolutamente no. Es imposible saber cómo el mercado va a rentar en el cortísimo plazo y si uno ve la estadística, si bien hay caídas cerca del 5 o 6% luego de que estallan los conflictos geopolíticos, en el largo plazo las recuperaciones, estadísticamente hablando, de, por ejemplo, la acción en Estados Unidos, que es el benchmark por excelencia, digamos, del mercado, hablan de recuperaciones cerca del 12 a 14% en los próximos 12 meses. Ojalá escuchen bien estas recomendaciones. Más adelante en el programa vamos a seguir hablando sobre las dudas que hayas respecto a los dineros que tenemos ahorrados en distintos instrumentos. Cambiamos de tema porque este viernes se reunió de emergencia el Consejo de Estabilidad Financiera. Belén Vázquez estuvo en esa reunión que se hizo en el Ministerio de Hacienda y nos cuenta los detalles. Fue una convocatoria de emergencia la que se llevó a cabo esta jornada porque el Consejo de Estabilidad Financiera se reunió para analizar los efectos del conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania en nuestra economía. Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron, por supuesto, el titular de las Finanzas Públicas, Rodrigo Cerda, también la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés, y también el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. Ellos cuatro posteriormente dieron un punto de prensa donde comunicaron que en lo sustancial el llamado es a la calma. Decía el ministro de Hacienda que nuestra economía, la economía chilena, no está expuesta de sobremanera a esos mercados, el mercado ruso y ucraniano, y que también las exportaciones y las importaciones hacia y desde esos mercados son bastante acotadas. Ahora bien, eso no significa que esta crisis no vaya a impactar en la economía chilena. Va a impactar y el efecto que se va a notar con más inmediatez es el efecto en el precio de las bencinas. Incluso si no tuviéramos regulación de MEPCO, incluso si no hubiese este conflicto, si no hubiese alteraciones en el tipo de cambio, las bencinas igual subirían. Sin embargo, con todo lo que ha ocurrido con el tipo de cambio, decía el ministro de Hacienda que las bencinas, ellos estiman, van a seguir subiendo durante 40 semanas por un total de 250 pesos por litro. Una noticia que por supuesto no cayó bien porque los automovilistas ya resienten las 27 semanas que el combustible viene al alza. Además, el ministro de Hacienda decía que ellos van a estar monitoreando todo lo que ocurre con el precio del gas y también con aquellas afectaciones que podrían ocurrir en la cadena de suministros para aquellos bienes que son importados y aquellos alimentos que son importados. Eso sí, ponía paños fríos a algún tipo de alimento como es el trigo. Decía que por ahora este alimento, que es bien importante en la cadena chilena, no tiene afectaciones y que de hecho la cosecha ya está en plena faena, llamémoslo así. Escuchemos entonces al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, refiriéndose al alza de las bencinas. ¿Eso significa que el precio de la gasolina debería aumentar? Sí, pero paulatinamente, ya no de un día para otro. Si a eso le sumáramos un efecto adicional por el tema del conflicto que estamos analizando hoy día, lo que veíamos hasta el día de ayer es que el tipo de cambio en Chile se había apreciado prácticamente 5%, un poquito menos, cerca de 4%,
y el petróleo también había aumentado 5%. Eso es prácticamente un 10% adicional. 10% adicional en una gasolina que hoy día es de 1.000 pesos, serán 100 pesos más. Por supuesto, todo este conflicto va a seguir agudizando el escenario inflacionario que se vive a nivel mundial y también local. Hace algunas semanas, Rosana Costa confirmaba que en la reunión de política monetaria de marzo van a subir las tasas. Sin embargo, esta jornada declinó confirmar o descartar esa posibilidad. Decía ella que hay que analizar todos estos efectos en conjunto, mirarlos en perspectiva y tener en cuenta los efectos de mediano y corto plazo antes de tomar una decisión. Durante la jornada de este jueves habían varios analistas que decían que toda esta crisis geopolítica pone aún más presión a los bancos centrales porque al elevar la tasa se estaría apretando aún más la economía. Esa va a ser una decisión que se va a tomar entonces en la próxima reunión de política monetaria que, ojo, no se va a adelantar. Sigue su calendario normal el 29 de marzo y es ahí cuando el Banco Central va a decidir finalmente si eleva la tasa que está en 5,5 a este 7%, como estima el mercado, o puede ser menos, puede ser más, pero lo cierto es que la tasa se va a mover al alza. Escuchemos entonces a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, refiriéndose a esta posibilidad. La próxima reunión nosotros vamos a analizar en su globalidad la cantidad de efectos que están observándose en la economía y su evolución a través del tiempo. Hoy día los mercados han recogido eventos previos al conflicto que estamos analizando hoy día en el CEF, todos los cuales apuntaban a mayores presiones, dadas algunas sorpresas en los índices de precio al consumidor de los dos últimos registros. En función de ello tenemos que analizar las causas, lo que está detrás, la persistencia de esos efectos y cómo impactan en la trayectoria de la inflación en el periodo de 2 años plazo, de manera de que efectivamente converja al 3. Otro efecto que se va a sentir de toda esta crisis es el impacto en los multifondos. Los fondos A y B, que están compuestos por renta variable, son los primeros que resienten todos estos movimientos en los mercados. Sin embargo, el superintendente de pensiones hacía un llamado a la calma. Fue bien enfático en reiterar este llamado a la calma porque decía primero que las inversiones de los fondos de pensiones en Rusia y Ucrania son bajas y que están los fondos de inversiones diversificados a nivel mundial, por lo tanto las inversiones no deberían ver un impacto tan notorio, ¿cierto?, en los fondos, en los multifondos, fondo A y fondo B, estos que son los más riesgosos. Ahora bien, también decía que no es recomendable, y en esto también coinciden varios analistas, no es recomendable cambiarse de fondo porque los efectos se sienten con 2 días de rezago. Escuchemos entonces al superintendente de pensiones haciendo este llamado a la calma y tranquilizando a la población respecto a los multifondos. No deberían haber efectos tan grandes, salvo que el conflicto de alguna manera escale y desestabilice más la economía mundial. Recordar siempre que los fondos de pensiones son a largo plazo. Las personas llegan al sistema previsional muy jóvenes y salen de él ya cuando no son tan jóvenes, por lo tanto la recomendación es a mantener la tranquilidad, la calma y no tomar ninguna decisión apresurada. Hemos observado efectivamente que se han morigerado, se han amortiguado fuertemente las volatilidades, por lo tanto en este momento lo más aconsejable es esperar y ver cómo evolucionan los acontecimientos internacionales. En cuanto al mercado de seguros, el presidente de la CMF decía que estos todavía están en resguardo porque los seguros, las compañías de seguros tienen pocas inversiones en ese mercado, en Rusia y en Ucrania. Los que podrían quizá verse algo expuestos son los fondos mutuos, sin embargo, en una medida muy baja. Hacienda entonces reiteró el llamado a la calma, reiteró que hay margen para actuar con la política fiscal en caso de ser necesario, y ahí también el ministro de Hacienda daba cuenta que los ahorros chilenos, ¿cierto?, los ahorros de nuestro país se han ido recuperando. El año pasado, en enero, habían 8.500 millones de dólares, el año terminó con 2.500 y ya ahora en enero de este año estamos en 6.500. Estamos bastante cerca de alcanzar la meta de ahorros que tiene nuestro país, por supuesto, para concurrir a todas estas ayudas sociales que sean necesarias. Decía entonces el ministro, llamado a la calma, aún hay margen de política fiscal para actuar si es necesario, pero por supuesto teniendo en cuenta que eso también va a depender de la próxima administración.
La Sociedad Nacional de Agricultura advirtió que uno de los productos que podrían subir de precio en nuestro país fuertemente es el pan. ¿Por qué? Lo contamos a continuación. Esto se debe a que tanto en Rusia como en Ucrania son actores relevantes en la producción mundial de trigo y maíz. El jueves, de hecho, ambos commodities alcanzaron el máximo precio permitido en la Bolsa de Chicago, por lo que tuvieron que suspender sus negociaciones durante esa jornada. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile, el 44% del trigo panadero del país es importado. Por lo tanto, desde el gremio agricultor aseguraron que si bien no hay riesgo de desabastecimiento, sí puede haber alza de precios. En el caso del trigo, Rusia es el principal exportador, 20%, luego sigue Unión Europea con 15%, Canadá un 14%, Estados Unidos en torno a un 10% y luego Australia. En el sexto lugar se ubica Ucrania. En términos de abastecimiento para Chile de trigo y maíz, no vemos una preocupación importante, dado que Chile importa tanto el trigo como el maíz, lo importa de países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Paraguay. Por lo tanto, debería tener su abastecimiento totalmente asegurado. Sin embargo, probablemente va a tener una inestabilidad en los precios, dado esta inestabilidad mundial. Antes de hacer la pausa, les cuento que Codelco generó excedentes por $7.394 millones el año pasado. Esto es poco más del triple respecto a 2020 y la segunda mayor cifra de los últimos 10 años. Con este dato hacemos la pausa y al regreso seguimos entregando recomendaciones de qué hacer con nuestros ahorros y nuestras inversiones en estos momentos de alta volatilidad en el mundo. Ya volvemos. Como la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania es difícil de predecir, en Agenda Económica queremos seguir conversando respecto a las dudas que tienen muchos de ustedes que tienen fondos ahorrados, que quieren ver cómo pueden evolucionar los multifondos de las AFP. En definitiva, ¿qué hacer con el dinero que tenemos cada uno de nosotros? Lo conversamos con el portfolio manager de Fintual, José Manuel Peña, que está en contacto de Agenda Económica. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. José Manuel, cuéntanos, ¿cuáles han sido las principales preguntas que han recibido ustedes de los clientes de Fintual? Mira, la verdad que hemos estado estos últimos días con muchas preguntas de nuestros clientes. Obviamente despertarse con inversiones y ver noticias que dicen invasión en Rusia es algo que preocupa a cualquiera. Y lo más que nos ha preguntado es si es momento para invertir más, para salir, para qué hacer con las distintas inversiones en los distintos plazos que tenemos. Y la verdad que el movimiento en los mercados ha sido bastante contraintuitivo, lo cual ha sorprendido mucho y también nos han preguntado mucho sobre eso, de cómo una vez anunciada una invasión, las bolsas terminan rentando positivo, el dólar termina subiendo y ese tipo de cosas. Ahora, nosotros hemos visto acá en el programa que la primera recomendación es no tomar decisiones rápidamente, porque aquí no hay una bola de cristal, aquí no hay una suma que sea exacta, es todo un evento en desarrollo. Eso lo hemos dicho varias veces acá en Agenda Económica. Exactamente. De hecho, incluso las noticias que ayer teníamos en la noche, que ya decían un poco cómo iba a ser la evolución de este conflicto y cómo lo están viendo los mercados, hoy día ya al transcurso del día han cambiado varias veces. Entonces, no es solamente las noticias que están sucediendo, sino que cómo el mercado va reaccionando a ellas. Por ejemplo, hoy día lo que se está viendo es que hay un fenómeno inflacionario que puede ser más fuerte porque tanto el trigo, los commodities agrícolas como el petróleo se ven al alza, pero también se ve, por otro lado, tranquilidad porque se ve que va a haber mayor estímulo y que los procesos de subida de tasas que se están viendo de antemano pueden estar tomando un poco más de paciencia. Entonces hay muchos efectos que se están mezclando y es muy difícil tomar una decisión, sobre todo hoy día. Exacto, porque de hecho este mismo viernes también se vio como el presidente de Rusia incluso amenazaba a Finlandia y a Suecia de que no ingresaran a la OTAN. Entonces eso era algo que no se sabía, esa amenaza temprano este viernes, cuando los mercados se estaban recuperando. Entonces, ¿puede
haber una evolución que uno no sabe si va a ser más tranquila o puede ser más de conflicto. Entonces es difícil entregar una recomendación exacta y que obviamente deje satisfecho a los clientes. Exacto, o sea, sin ir demasiado lejos, hoy día en la mañana se están hablando de que comienzan discusiones de una posible tregua que se iba a hacer potencialmente en Bielorrusia, y después, poco después, se dijo que no podía ser en Bielorrusia, sino que iba a ser en Polonia. Entonces son noticias que están sucediendo hora a hora y de nuevo es muy difícil tomar decisiones en este momento. Y más aún, lo que hemos visto en el largo plazo, y eso es algo que hemos analizado aquí en Fintual con nuestro analista, con nuestro equipo, es que los periodos de guerra o de crisis geopolítica tienen muchísima dispersión. O sea, hay casos que pueden ser muy positivos para los mercados, otros que pueden ser muy negativos para los mercados, pero en promedio no son tan distintos al mercado normal. O sea, si uno mira 12 meses, las rentabilidades son relativamente en línea con lo que es las bolsas internacionales en cualquier otro periodo. Entonces tampoco es un momento muy claro de decir de que siempre cuando hay una crisis geopolítica hay que hacer A o hay que hacer B. Sí, algo que yo he estado sacando como conclusiones es que más allá de en dónde estoy invertido y si tengo que moverlo, es el periodo de tiempo. Lo hemos visto con los multifondos de las AFP que son para largo plazo, y si son de largo plazo o cualquier otra inversión que uno no tenga una fecha determinada en qué usar el dinero, al parecer lo más recomendable es dejarlo. Que posteriormente, como esto vaya evolucionando y con el paso del tiempo, la historia dice que los mercados o los índices, si caen fuerte o si caen en un tiempo, posteriormente vuelven a recuperarse. Es algo que ustedes también le recomiendan a los clientes cuando tienen dinero invertido y que no tienen que sacarlo pronto, quizás pueden dejarlo ahí esperando simplemente que renten. Totalmente. Cuando vemos inversiones de largo plazo y si pensamos, por ejemplo, Warren Buffett, los grandes inversionistas que llevan largo tiempo invirtiendo y que son famosos por lo exitosos que han sido, les ha tocado pasar no por una, sino que por muchísimas crisis geopolíticas, por guerras inclusive, y nunca han dejado de estar invertidos. Y a la larga se ve que eso ha sido la mejor decisión. Entonces, para nuestros clientes que están tal vez no en el largo plazo y que están viendo que tal vez necesitan usar el dinero, digamos, 6 meses, 12 meses, es bueno siempre hacerse la pregunta, independiente si hay una guerra como estamos viendo hoy día, una invasión como estamos viendo hoy día, siempre preguntar si es que estoy acorde al plazo que yo estoy viendo hacia adelante. Lo peor que uno puede hacer es llevarse la sorpresa de que a un día de usar mi dinero o a una semana de tener que usar mi dinero, estar expuesto a un riesgo al cual yo no sé lo que va a suceder. Porque esto fue relativamente anunciado, o sea, llevamos meses, de hecho, los últimos 3 meses, los mercados han estado complejos por esta misma anticipación, pero nada quita de que mañana, pasado mañana o en 6 meses más pueda suceder algo distinto, sorpresivo, que uno no lo anticipe. Entonces, siempre es bueno tener un cierto plazo por delante para poder ir tomando estas decisiones con paciencia. Quizás, porque, por ejemplo... Sí, te quiero preguntar, porque nos quedan un par de minutos, quizás la mejor lección es que el plazo también involucre las expectativas. Cuando uno tiene harto plazo, cuando uno no tiene un tiempo definido en que lo va a ocupar, ahí uno puede tener altas expectativas de rentabilidad. En cambio, cuando tú mencionas que es un dinero que tengo, pero que lo voy a ocupar en 6 meses o ya un año, tampoco uno puede pretender que en ese periodo de tiempo va a hacerse una ganancia enorme y va a poder hacerse una pasada. No, o sea, lo que uno puede estimar es que al menos no se pierda y que es el dinero que yo tengo ahorrado, que lo voy a ocupar en 6 o 12 meses más, ver la mejor opción para que no baje, pero no pidamos una expectativa de que rente, hacerse una tremenda jugada, porque eso en verdad es muy poco probable. Exacto. O sea, nosotros aquí siempre hemos defendido la gestión pasiva y lo que decimos un modo zen de invertir, y la preocupación es, como dices tú, o sea, tener el plazo, y cuando tú inviertes en el mercado no vas a tener retornos fabulosos, increíbles en corto plazo. Pueden suceder como puede que no. Lo que sí sabemos es que en plazos largos, si estás acorde a tu riesgo, vas a tener una rentabilidad acorde. Y eso es lo que nosotros tratamos de proveer y creemos que esa es la forma sana de hacer inversiones. Plazo corto, lo más probable es rentabilidad baja. Plazos más largos, ahí es mucho más probable que las rentabilidades sean altas. Bueno, es parte de temas que estamos discutiendo acá en Agenda Económica y lo vamos a seguir haciendo. Le quiero agradecer a José Manuel Peña, portfolio manager de Fintual, por estar con nosotros. Gracias, José Manuel.
Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Bueno, vamos a seguir obviamente analizando la evolución de todos estos temas acá en el programa. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.